días, querida iglesia. Bienvenidos todos a una vez más a rendir el culto al Señor. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Les pido que disponga cada uno su espíritu, su corazón, todo su ser, para que ese tiempo sea un tiempo maravilloso. Y oremos conforme al Señor quiere que nosotros lo hagamos. Entonces, les pido que por favor, entonces, demos gracias al Señor porque podemos reunirnos una vez más a adorar al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, como tus hijos, estamos delante de ti y nos presentamos. Te damos gracias porque tú eres la vida. Te damos gracias porque es un nuevo domingo, Señor. Es un nuevo día donde podemos permanecer, Señor amado, en tu presencia, donde podemos reunirnos, Señor, a celebrar que tú eres el que vives, el que reinas y el que estás, amado Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque esta semana fue una semana donde pudimos triunfar, Señor, donde nuestro espíritu pudo experimentar, Señor, tu gracia y tu amor. Así que, amado Señor, disponemos todo nuestro ser, Señor, para que este tiempo, Dios, seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu palabra. Jesús, que podamos rendirte el culto, Señor amado, como es digno de ti. Te damos gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, nuevamente entonces les doy la bienvenida a todos a este servicio, también a las personas que nos acompañan fuera del país. Un abrazo desde aquí. Les pido que por favor entonces abran su Biblia en el Salmo 130. Y la palabra del Señor dice así: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y redimiré a Israel de todos sus pecados. Ahora, iglesia, oremos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es que tu palabra es esa esperanza, Señor, porque tu palabra nos enseña que a ti podemos clamar, que a ti podemos, Señor amado, presentarnos. Gracias porque tú eres, amado Señor, en el que hemos de esperar. Gracias porque tú, Señor, eres el que perdona nuestros pecados. Gracias porque tú eres el que sabes limpiarnos, el que sabes perdonarnos. Y ahora nosotros, Señor, pues hemos de esperar en tu gracia, hemos de esperar en tu poder, hemos de esperar en tu misericordia. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Y ahora, Padre, queremos orar, Señor amado, poner ese tiempo de alabanza delante de ti. Te pedimos, Señor amado, que con estos cánticos, Señor, podamos exaltar y glorificar tu nombre. Que en este tiempo, Señor amado, tu palabra, Señor amado, se mueva, Señor amado, en nosotros como ríos de agua de vida. Y que, Señor, podamos expresar, Señor amado, con nuestros labios, con nuestras palmas, con nuestros cánticos, Señor amado, la exaltación y la adoración que solamente es para ti. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús, porque tú nos alcanzaste, Dios, con tu gran amor. Gracias porque nos has recibido como tus hijos. Solamente tú bastas, Dios. Solamente tú eres más que suficiente, Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, Señor Jesús. Tú eres nuestra esperanza. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios eterno, Señor amado, hemos venido delante de ti, Padre Santo, agradecidos una vez más, Señor, por tu presencia, Padre, en nuestras vidas, Señor. Recordamos, Santo Dios eterno, que tú moriste, Señor, enviaste a tu Hijo, Padre Santo. Es la prueba más grande de amor, Señor, enviaste a tu único Hijo, Padre amado, quien murió en la cruz, Señor, y se levantó victorioso, Padre Santo. Hoy celebramos tu amor, bendito Rey. Hoy celebramos, Señor, tu sacrificio en la cruz, Padre Santo. Hoy celebramos tu libertad, Señor, que nos has dado, Padre, por medio de este sacrificio, bendito Rey. Y tu promesa es que tú has de volver por tu iglesia, Señor. Tú has de volver por tu iglesia, Padre Santo. Esperamos por ti, Jesús. En memoria de ti, hoy vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo
Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu infinito amor. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso 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 Mi alma clama por ti. poderoso 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 Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso 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 mi alma
gracias, Padre Celestial, por esta alabanza, Señor amado, que pudimos brindarte, Señor, por este tiempo donde podemos gozarnos, amado Señor, donde podemos expresar, Señor amado, la gratitud, Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor amado, que sea como olor fragante delante de ti, Dios, nuestra alabanza. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Padre bueno. Amén. Bueno, iglesia, nuevamente buenos días. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Que cada uno somos la casa, en cada uno en la casa de cada uno pues somos iglesia. Por eso sean todos bienvenidos. Ahora vamos a pasar al tiempo de recoger los diezmos y las ofrendas. Les pido entonces que allí en sus casas ustedes dispongan pues la ofrenda que tienen para el Señor. Y vamos entonces a orar también por las ofrendas. Señor, te damos gracias, porque como siempre, Señor amado, nosotros hemos de vivir para ti. Gracias, Señor amado, porque nosotros dependemos de ti. Señor, gracias porque nuestra oración siempre será de gratitud, porque hemos comido de tu mano, porque este tiempo, Señor, aunque difícil, Señor, hemos sabido que hemos de depender de ti, Señor, que dependemos de ti. Gracias por estos diezmos, gracias por esas ofrendas, Señor. Gracias, amado Dios, porque cada persona, Señor, da, Señor amado, de lo que tú le has dado. Gracias, Señor, porque tú amas al dador alegre, que en nuestros corazones haya la alegría de dar, Señor, que con gozo, Señor amado Dios, demos, amado Señor, para la obra, Señor. Gracias, Padre bueno. Bendice, Señor amado, esos diezmos, esta ofrenda, Señor. Bendice, Señor amado, también cada familia, Señor amado, que en este momento quizás está pasando por necesidad. Sabemos que tú eres el que puedes suplir, sabemos que tú eres el que puedes dar todas las cosas. Así que, Señor, que nuestra confianza siempre esté en ti, y como lo leíamos en esta mañana en el Salmo, pues que esperemos siempre lo mejor de ti, que esperemos, amado Señor, en ti, porque hemos, amado Señor, de recibir, amado Señor, de tu pago. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora llega un tiempo también que es maravilloso, y es saludar a los niños, darles la bienvenida y orar también por este tiempo. Recordemos que a las 10 de la mañana vamos a tener un culto en directo por la plataforma de Zoom. Luego en unos momentos le estaremos enviando el ID para que ustedes se puedan conectar. Recuerden entonces que allí los esperamos, e incluso también para los que no puedan conectarse a las 10 de la mañana, que es en vivo, existe también por la plataforma de YouTube y de Facebook también las diferentes enseñanzas, para que ninguno quede sin aprender de la palabra del Señor. Miren que cada una de estas enseñanzas los maestros nos esforzamos mucho para que ustedes realmente puedan recibir esta palabra que viene de arriba y puede darles vida. Así que, niños, vamos a orar por ustedes allí en la casa. Papitos, por favor, oremos por los niños también, para que ellos también puedan recibir esta palabra con todo gozo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque tu palabra nos enseña que nosotros debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque los niños, oh Dios, creen en ti, porque los niños, Señor amado Dios, hacen las cosas, Señor amado, sin dudarlo, sino que, Señor, creen que tu palabra es verdad, Señor, y ellos se mueven en esa verdad. Bendícelos, por favor, guárdalos, amado Señor. Te pedimos, Señor, que los guardes, Señor amado, de toda acechanza del enemigo, Señor, en estos tiempos, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, y que ellos siempre, Señor amado, retengan esta palabra de verdad en su corazón, Señor, y en su espíritu. Te damos gracias, Padre bueno. Amén. Muy bien, niños, entonces vamos a todos a adorar al Señor ahora. También quiero, mientras que le damos la bienvenida al pastor Clímaco, que es el que nos trae la enseñanza,
pues por favor todos allí en casa, yo sé que estamos junticos, pero vamos a hacer una vez más, vamos a darnos ese abrazo santo, vamos a darnos ese beso santo y vamos a saludarnos allí todos en casa. Muy bien, entonces vamos a darle ahora la bienvenida al pastor Clímaco que nos trae hoy con la palabra. Dios les bendiga, que podamos recibir esa palabra con toda humildad y con todo gozo. Buenos días, amados hermanos. Es un gozo nuevamente estar reunidos, congregados todos, cada uno desde sus hogares, pero todos dispuestos para recibir al Señor. Recordemos esto, que el Señor vive en cada uno de nosotros. Somos la iglesia, somos el lugar donde Él decidió reposar, donde Él decidió morar. Somos la casa del Señor, somos su habitación. Así que donde usted está, pues disfrute de la presencia del Señor. Él decidió habitar en nosotros. Aunque a veces a nosotros nos parezca que no somos dignos, pero Él es el que limpia el templo. Él es el que hace de su casa una casa agradable donde Él pueda morar y pueda vivir. Quiero recordarle las actividades que tenemos durante la semana. De lunes a viernes, a través de la plataforma de Facebook tenemos el culto a las 7 de la noche, así que los invitamos a que participen de este tiempo, a que perseveren en la vida de fe, a que no se detenga, sino que por el contrario se fortalezca y continúe acompañándonos y llevando la palabra a más personas. Lunes a viernes a las 7 de la noche. Los lunes a las 7 de la noche tenemos el taller del testigo. Allí estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos aprendiendo de cosas maravillosas. Estamos aprendiendo de que la responsabilidad que tenemos al ser la sal de la tierra, somos una ofrenda para el Señor, pero también tenemos la responsabilidad de que las personas lleguen a hacer ofrenda agradable a Dios. El sacerdote era el que se encargaba de aplicarle a la ofrenda que traían los israelitas, la nación de Israel, de agregarle la sal. Y esa es la función de la iglesia, agregar esa sal, para que la sal está simbolizando el pacto eterno. Entonces, queremos animarlos para que cada día nos acompañen. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de este grupo? Que podamos llevar la vida a más personas, aprender a estudiar la palabra. Y ha sido un momento muy, muy bonito. También, de lunes a sábado, a las 3 de la mañana, tenemos el devocional a través de la plataforma de Zoom. Así que los invitamos a que nos acompañen. Le damos gracias al Señor por las diferentes actividades que nos permite realizar a través de estos medios electrónicos, a través de las redes sociales. Y quiero invitarles para que desde ya se paren. Recuerden, el segundo martes de cada mes tienen reunión de mujeres. El último viernes de cada mes es reunión de parejas. Y el último sábado de cada mes es reunión de jóvenes. Así que los invitamos a que participen de esta reunión. Ahora quiero invitarles a que abramos la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Así que le invito a que tome la Biblia en sus manos. Recuerde que la Biblia es la palabra, contiene las palabras de Dios. Y esas palabras que están ahí son los pensamientos de Dios. ¿Usted quiere pensar como Dios piensa? Pues permita que la palabra entre y tenga morada en su vida. Así pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, número 1, que al escuchar su palabra, esta palabra produzca la fe en cada uno de nosotros. ¿Qué es la fe? Confianza. ¿Y qué es la confianza? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Saber que Él no miente, saber que su palabra es verdad, saber que Él permanece para siempre. Y número 2, vamos a pedirle al Señor que podamos entender esta gran verdad y vivamos de acuerdo a esta palabra. Que ahora vivamos y presentemos nuestros cuerpos al servicio del Señor, todo nuestro ser. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu infinita misericordia, gracias porque tu palabra es la verdad, gracias porque tú eres el que nos llamaste. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste la vida. Y ahora, Señor, tenemos la responsabilidad de vivir para ti, Señor Jesús. Padre, permítenos en esta mañana que al escuchar tu palabra se produzca la fe en cada uno de los que escuchamos, porque deseamos caminar y vivir de acuerdo a tu palabra. No deseamos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, porque ya sabemos el resultado de esto, sino que queremos vivir de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tu verdad. Gracias te damos, Señor. Dame el poder de tu palabra, dame el conocimiento de tu palabra. Señor, dame la sabiduría de tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos en esta mañana, edificándonos. Tu palabra es útil, tu palabra es viva y es eficaz. Y sabemos que tu palabra está produciendo la vida, Señor. Padre, gracias y anhelamos la vida que solamente tú das a través de tu palabra. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Pablo comienza este capítulo 6 haciendo una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo comienza con esta pregunta? Pues si nos devolvemos unos versículos al capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? Que cuando se introdujo la ley, pues esto mostró la condición del hombre. Y entonces el pecado abundó. Y cuando abundó el pecado, o sea, cuando se hizo más evidente el pecado, cuando se mostró de verdad la grandeza del pecado, pues dice que sobreabundó la gracia de Dios. Y entonces, por eso Pablo les dice, entonces vamos ahora a pecar para que entre más pequemos, pues se va a mostrar más la gracia de Dios. Esa es la pregunta con que comienza Pablo, el capítulo 6, y dice, mire lo que responde. En ninguna manera, o sea, ni siquiera lo piense. Esta es una manera fuerte de Pablo decir que no crean que eso es así. Ahora porque estamos en la gracia, y hoy vamos a entender qué significa estar en la gracia, porque muchas personas piensan que a predicar de la gracia, predicar del perdón de pecados, predicar de la vida que el Señor nos dio, nos da la libertad para vivir de cualquier manera. Pero hoy vamos a entender acerca de esta palabra. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la gracia? ¿Qué significa estas palabras? ¿Quiere decir que la ley no sirve? ¿Quiere decir que ya la ley quedó anulada y que nosotros no debemos
obedecerla, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Entonces, vamos a definir primero qué es la ley. Pues Pablo viene diciendo que la ley, el propósito de la ley, en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que el propósito de la ley es mostrar la condición del hombre, que toda boca se cierre ante el juicio de Dios. La ley tiene el propósito de mostrar el pecado del hombre, la condición. Desde que el hombre, y eso lo está diciendo en el capítulo 5, desde que Adán pecó, él cometió el pecado espiritual, es decir, él se alejó de Dios, él decidió cambiar el mandamiento del Señor, la palabra del Señor, él decidió cambiar su relación con Dios y hacerle caso al pensamiento de la serpiente, al pensamiento del enemigo. Y cuando él desobedeció a Dios, pues pecó. Y dice que inmediatamente murió, eso le había dicho Dios. El día que comieres de este árbol, ese día moriréis. Porque Dios les había dicho, no comeréis de este árbol. ¿Cuál era la desobediencia? ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. El hombre desobedeció el mandato del Señor y cometió el pecado espiritual. Desde ese momento, el hombre nació bajo pecado. Después de Adán, todos nacemos en la misma condición, apartados de Dios. Pero aparece también más pecados. ¿Y cuál es el pecado? Ya el resto de personas cometen el pecado, ya no el espiritual porque están muertos, es decir, apartados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Ahora cometen el pecado del alma, el pecado de sus emociones, el pecado de la carne, pero igual están en la misma condición. Entonces dice aquí, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley es buena, es justa, es santa, es espiritual, eso lo dice Romanos, eso lo dice Pablo aquí en Romanos. Número 1, la ley tiene muchos, o sea, la ley es muy profunda. Y la ley nosotros la tenemos como un mandamiento, pero la ley es instrucción, es enseñanza. Es el medio que Dios utiliza para guiar a su pueblo. Y dice, la ley en general tiene dos propósitos bien importantes. Número 1, mostrar la condición del hombre, la condición verdadera. ¿Qué hace la ley? La ley me arrincona y me dice que yo soy pecador delante de Dios, que no hay ni uno solo bueno, que no hay ni uno solo justo, que solamente el hombre está perdido, ha pecado. Que todos, sin importar la nacionalidad, todos estamos bajo el juicio de Dios. Pero número 2, la ley también muestra el camino para limpiar los pecados. O sea, la ley me acusa, pero también la ley me muestra el camino. ¿Y cuál es ese camino que me muestra para quitar esa condición? Pues, ¿saben cuál es ese camino? La sangre derramada. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales, pero Hebreos nos deja muy claro que ninguno de estos sacrificios, la sangre derramada de ninguno de estos animales, de estos corderos, podía limpiar nuestras vidas de pecado. Ninguno de ellos podría hacer eso, sino que ahora nos muestra la verdad, que el único, la sangre preciosa del Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios que fue inmolado y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían los antiguos? Llevaban y presentaban sus ofrendas, sus sacrificios, pero esto cubría su pecado por un año. Y al año siguiente tenían que ofrecer nuevamente. Pero ahora dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué hizo la ley? Pues mostró la condición del hombre, pero también está mostrando el camino para quitar el pecado. Y ese pecado lo quita Jesús, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es de lo que está hablando aquí Pablo, de la ley. Está mostrando, pues se introdujo la ley para mostrar el pecado. Cuando se introdujo la ley, la gente se dio cuenta cuán grande era su pecado. La gente se dio cuenta cuán malos, cuán perversos somos. Aunque tratemos de esquivar y la palabra de Dios, aunque tratemos de esquivar el juicio de Dios a través de la ley, pues la ley nos va a mostrar cuán pecadores somos. Pero dice que cuando abundó ese pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia de Dios es más grande. ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Pues vamos a definir esta palabra. Y la gracia es algo inmerecido, es algo que usted y yo no nos merecemos. Y un hombre lo definió de esta manera, dice, es el favor que recibe una persona
que está en una posición inferior de aquel superior, y que eso que recibe el que está en la posición inferior no puede reclamarlo como un derecho para su vida, sino que es el acto voluntario de esa persona que está superior. Dicho de otras maneras, es que el rey se inclinó a ayudar a aquel que estaba en la miseria, a aquel que estaba perdido. El rey se humilló para salvar a aquel que estaba perdido. Eso es la gracia. O sea, Dios nos trata no como lo merecemos, sino como no. Dios nos trata no como lo merecemos. Dios nos trata de acuerdo a su favor, de acuerdo a su misericordia. En la palabra gracia están implícito el amor y la misericordia de Dios. Dios nos trata. Miren, la Biblia establece, Pablo ya lo ha establecido, que por haber pecado, nos somos constituidos enemigos de Dios. Y que si al caso morirá alguno por uno de sus amigos, o al caso alguien morirá por alguno de sus familiares, o alguien puede dar la vida por alguien bueno, pero por alguien malo, no, nadie. Pero Jesús dio su vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando nosotros estamos apartados de Él. Ay, Jesús nos entregó la vida. Y cuando sobreabundó la gracia, quiere decir que la gracia de Dios es tan grande que no hay ni un solo pecado que no pueda ser perdonado. Solo hay uno. Y es que usted decida no creer en Jesús. Ya, si usted decide eso, ya no se puede hacer más. Y dice aquí, entonces, ya teniendo claras estas dos palabras, vamos a leer nuevamente, dice versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren lo que está diciendo aquí. Este pensamiento es erróneo. Si usted y yo recibimos la libertad, ¿cómo vamos a volver a vivir en aquella esclavitud? Es como si usted, después de recibir la libertad, después de recibir una nueva vida, después de recibir ser limpio, usted quiere volver a ir y revolcarse. Dice no, porque dice que el que ha recibido la gracia de Dios, su cuerpo, dice, ha muerto al pecado. ¿Cómo va a vivir en el pecado? Entonces quiere decir que si usted está bajo la gracia, usted tiene la libertad. Pero la libertad para vivir para Dios, no la libertad para ir a pecar. Eso es loco. Es como si usted decide casarse con una mujer, en el caso. Si yo decido, el día que yo decidí casarme con mi esposa, yo decidí casarme con ella para vivir para siempre. Pero es como si yo dijera, bueno, yo me voy a casar con ella, pero entonces ahora yo voy a pensar, bueno, le voy a preguntar, bueno, Mari, ¿hasta cuándo tú me perdonarías? ¿Hasta cuándo, cuál es la medida que yo puedo llegar a estar con otras mujeres? ¿Hasta dónde me permites? Pues es que el matrimonio es un pacto, es la unión de dos voluntades, donde se unen sentimientos, caminos, sueños, esperanza, donde dos llegan a ser uno. Pero si yo llego y me caso con ella y estoy pensando en engañarla, estoy pensando en que ella me dé licencia para ver hasta dónde voy a pecar, pues en realidad yo la amo, en realidad yo estoy aceptando. Yo le puedo decir, ay, bueno, pues permíteme ir y besarme con otras mujeres, permíteme ir y salir con otras mujeres, porque así me vas a poder demostrar más tu amor, tu misericordia. Eso era como el pensamiento que tenían ellos. Ah, no, pues si ya estamos en la gracia, pues podemos pecar y no pasa nada. No, aquí Pablo dice, ¿cómo se les ocurre? Si ustedes fueron rescatados del viejo hombre, ustedes fueron rescatados del mundo, sacados de las tinieblas, ahora ¿cómo van a vivir como si no hubiera pasado nada? Entonces, sigue diciendo aquí, entonces nos vamos a portar mal para que cada vez ver mayormente, en mayor grado, la misericordia de Dios. No, pues no piensen eso. No podemos pensar eso. Y si usted llega a pensar, bueno, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo llegar en pecar? Señor, ¿hasta dónde me permites? No, pues entonces significa que usted no ha conocido realmente quién es el Señor. Usted no ha conocido realmente quién es Jesús y lo que Él hizo por usted. ¿De verdad usted ha recibido la gracia eterna del Señor? ¿De verdad la ha recibido? Y aquí Pablo, sigamos leyendo versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Entonces, cuando una persona se expone ante la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios alcanza a una persona, pues dice que esta persona sucede en él algo. Primero, muere al pecado. Entonces, si murió al pecado, ¿cómo va a vivir en el pecado? ¿Qué significa eso? ¿Cómo saber si usted murió al pecado? Pues la manera de saberlo es, número uno, que en lo que usted antes sentía placer, gozo, alegría, en lo que usted antes se deleitaba, ahora que se conoció a Jesús, ahora que Jesús lo transformó, a usted ya no le agrada. Ahora cuando usted lo va a realizar, con solo pensarlo usted ya lo rechaza, usted ya no lo quiere hacer. Eso es una manera. Número dos, porque ahora usted quiere vivir para Jesús. Usted quiere vivir para Él. Usted quiere toda su vida entregársela a su Señor. Eso es vivir a la gracia. Pero aquí Pablo está diciendo, ¿o no sabéis que el que ha conocido al Señor ha muerto al pecado? ¿Cómo quieren vivir otra vez en el pecado? Y sigue diciendo Pablo, y ahora nos coloca el ejemplo del bautismo. O sea que una persona que cree en Jesús, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16? Vayamos un momento. Es una evidencia real. Evangelio de Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos. Es una evidencia real de la fe en Jesús. ¿Cuál? El bautismo. Es una evidencia pública. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, está hablando Jesús. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Les dijo, id por todo el mundo. ¿A dónde? ¿A dónde debían ir los discípulos? A todo el mundo. ¿Y qué debían hacer en todo el mundo? ¿Ir a pecar en todo el mundo? ¿Ir a vivir como todo el mundo? No. ¿Cuál es la tarea de estar en el mundo? ¿Se acuerdan que en Juan 17 Jesús oró y dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si usted ya conoció a Jesús, si usted ya la gracia de Dios lo alcanzó, ¿cómo piensa que va a vivir en el pecado para que la gracia abunde? No. Entonces dice aquí, id por todo el mundo. ¿Qué debían hacer en el mundo los discípulos? Predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas. Debían ir al mundo. ¿A qué? A predicar. Usted y yo estamos en este mundo, la iglesia está en este mundo. Miren, usted no puede anhelar vivir en los próximos 100 años. Muchas personas dicen, ay, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, si yo hubiera vivido en la época de Josué, si yo hubiera vivido en la época de David, ay, yo sería mejor. No, Dios le permitió a usted y a mí vivir en esta época, en este tiempo, en medio de esta situación. ¿Con qué propósito? Con el mismo propósito que le dio a los discípulos. ¿Cuál? Ir y predicar que el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que hay perdón de pecados, que el hombre está destituido de la gracia de Dios, pero en que Jesús tenemos redención de nuestros pecados. Que en Él Él es la buena noticia, que el hombre sin Dios está destinado a la destrucción, a la separación eterna, está condenado, pero Jesús no vino a condenar, sino a salvar a la humanidad. El arrepentimiento, vuelvan a aquel que les puede dar la libertad. Eso debemos ir a predicar, el evangelio. ¿A quiénes? A todos, a todos. Mire que eso está por encima de posiciones sociales, de estilos de pensamiento, de estratos sociales. Está por encima de todo, de culturas, de lenguas, de razas. El evangelio está por encima porque es para todas las criaturas. ¿Por qué? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es el resultado? Del que cree será bautizado. Y aquí Pablo, volvamos a Romanos capítulo 6, va a explicar lo que sucede en el bautismo. El bautismo es el testimonio público de lo que Jesús, lo que Dios ya obró en la vida del hombre. Porque una persona se bautiza, porque en la iglesia lo exigen, porque hizo el curso, porque me toca, porque todo lo hicieron, porque me están presionando. No. Pues me causa, preparando esta palabra, venía a mi mente yo hablaba con una señora y ella me decía, no, yo quiero volver a bautizarme porque yo creo que yo me bauticé mal, porque en el bautismo que me hicieron pues fue en una piscina y a mí me enseñaron que debía ser en un río, porque si era una piscina, todos los pecados quedaban ahí en la piscina y entonces de todos los que se bautizaban, entonces no, yo creo que a mí
con el bautismo no se me quitó ningún pecado. Y número 2, debía ser con una bata blanca que significa pureza. Y ahí yo usé una bata azul, entonces yo creo que ahí no. O sea, esta mujer tenía una buena intención, quería bautizarse, pero no entendía qué era el bautismo. Y hoy Pablo nos va a explicar qué sucede en el bautismo. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando con el bautismo? Dice, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué está diciendo? Que número 1, ¿en quién nos bautizamos? En Cristo. Recuerde que la palabra Cristo significa Salvador. Es decir, usted y yo estamos mostrando públicamente que ahora hay alguien que es Señor de nuestras vidas. Antes del bautismo, usted y yo vivíamos para nosotros, para hacer lo que queríamos. Pero en el momento del bautismo estamos diciendo, número 1, yo ya no quiero vivir para mí, ahora yo quiero vivir para Él. Yo reconozco que estoy mal y ahora yo quiero vivir para aquel que me salvó, para mi Salvador. Yo estaba perdido, pero Cristo, el Salvador, el enviado de Dios, me rescató de la maldad. Ahora yo quiero vivir para Él. Y dice que nos sumergimos. La palabra bautismo significa sumergirse, hacerse uno. Y entonces dice que ahora nos hacemos uno con Jesús. ¿En qué? En su muerte. O sea que cuando bajamos a las aguas, por eso el bautismo es inmersión, sumergirnos en el agua. Estamos diciendo, estamos muriendo. Esto que le gustaba pecar, a este hombre que le gustaba vivir para sí mismo, a este hombre que le gustaba hacer lo que quería, seguir los deseos de su corazón, seguir y darle placer a sus pensamientos y hacer todo lo que les agrada a Dios solamente por causarle placer a este cuerpo. Ese hombre que no le gustaba obedecer a Dios, ese hombre va a quedar allá sepultado. Ese hombre se está representando allá en Cristo, está muriendo. Pero dice, ¿para qué? Versículo, luego, ¿qué sucede? Porque somos, versículo 4, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿para qué? Porque allá estamos diciendo, yo ya no quiero vivir para mí. Así que decido morir allá en las aguas. Allá como Cristo murió en la cruz por mis pecados, así yo también quiero morir. Porque me estoy identificando, porque sé que allá yo no voy a poder respirar debajo del agua. Por eso necesito a alguien que me saque de allá. Y ese alguien es la gloria de Dios, la luz de Dios, el poder de Dios. Así como el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, así también yo espero que Él me levante. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva, una nueva vida. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora usted se levanta y sale del bautismo ¿con qué? ¿Quién lo levantó de allá? ¿Quién lo sacó del pecado? Jesús. La gloria de Dios, la luz inmarcesible del Señor. Lo sacó, lo levantó de entre los muertos para que ahora viva. No como antes vivía, sino ahora viva para Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí está diciendo que fuimos levantados para una vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que miren, así si usted murió allá al pecado, pues dice que debe tener algo muy seguro también. Y es que si Jesús quita el pecado, usted debe tener seguro también que Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Y no solamente después de que este cuerpo sea sepultado, no, sino en este momento, cuando usted reconoce que Jesús es el Señor y se arrodilla ante Él, entonces su vida es levantada. Usted muere para usted y decide vivir para el Señor. Y ahora solo puede vivir. ¿Quién le puede dar vida a los muertos? Solamente el Padre. Y Jesús a través de su palabra. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos al pecado. Dice que en ese momento el cuerpo fue crucificado allá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo no le sirvamos más al pecado. Ese cuerpo del pecado está ya clavado en la cruz. Así como Jesús murió por nuestros pecados,
Ahora nosotros caminamos no para servir al pecado. No para servir al pecado. Dios no le dio una nueva vida para servir al pecado. Y eso es lo importante. Miren, lo importante es que usted y yo en esta época no pensemos, mire, un cristiano no se conoce por lo que no hace. Un cristiano no se conoce porque no miente, porque no roba, porque no fuma, porque no fornica, porque no adultera. No, un cristiano se conoce por lo que hace, por lo que vive. Y yo quiero preguntarle ahora, ¿usted para qué vive? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que lo mueve a usted? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Por quién está viviendo? Sus hijos, el dinero, el trabajo, su esposa, sus familiares, su papá, su mamá, sus sueños. ¿Qué es lo que lo está moviendo? ¿Qué es lo que lo hace vivir? ¿Para quién está viviendo? ¿En qué está gastando su vida? Si usted dice que conoce a Jesús, que Jesús es su Señor, pero mire lo que dice Pablo, usted está viviendo para el pecado, pues no nos equivoquemos. Dios no nos dio una nueva vida para vivir en el pecado. Y si usted está tomando la vida de fe para vivir para usted, para que Dios le cumpla los sueños, para que Dios le satisfaga sus deseos, para que Dios haga de su vida en esta tierra lo más grande y lo más maravilloso, pues déjeme decirle que ese es el evangelio falso. Lo están engañando. Porque el evangelio verdadero es que usted muere y el que lo levanta para que viva para él. Es como si usted se casa. Usted se casa y ahora ¿para quién vive? ¿Para usted? ¿Para que satisfagan sus deseos? No, Efesios capítulo 5 lo dice claramente. Maridos, amad a vuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el evangelio. Que ahora que usted conoce al Señor, usted no viene a exigirle a Dios que le cumpla sus deseos. Sino que ahora usted y yo nos acercamos al Señor para decirle, Señor, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire que a Dios no le gustan los sacrificios muertos. Y lo dice allá muy claramente en Hebreos capítulo 10, donde dice Jesús, Señor, sacrificios y ofrendas no te agradaron, pero he aquí vengo yo para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, pero vengo yo para hacer tu voluntad. Ahora, después de que usted ha conocido a Jesús, debemos tener algo muy claro y hacer la voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es fácil. No, cuesta, sí, cuesta. Pero es lo mejor. Jesús, antes de morir en la cruz, Él fue y oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y efectivamente se hizo la voluntad de Dios. Si usted está viviendo para el Señor, ahora usted tiene una nueva vida, iglesia. ¿Usted para quién está viviendo? Usted todos los días madruga, ¿para qué? Para cuando abre sus ojos, el primer pensamiento que le llega a su mente es ¿quién? ¿Para quién se levanta? ¿A quién le está invirtiendo el tiempo, el dinero? ¿A quién le está invirtiendo todo el esfuerzo, todo el empeño? ¿Qué es lo que quiere ver? Pues Jesús nos da ejemplo, que Él muy de mañana se levantaba a hablar con su Padre. Y luego iba y enseñaba, luego iba y sanaba, echaba fuera demonios. Y cuando todo acababa, dice en Marcos que cada uno se iba a su casa, pero Él volvía a estar en la presencia del Señor. Él se la pasaba orando porque no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. No podemos vivir de la manera que nosotros queremos, o como vivíamos antes, porque estaríamos negando la obra de Jesús, la obra del Señor. Pues muchas personas durante esta pandemia están diciendo, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero debemos recordar que Dios dejó en la tierra a su iglesia. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde habita? Pues en su iglesia. O sea que si las personas preguntan dónde está Dios, están diciendo realmente dónde está la iglesia del Señor. Porque Dios habita aquí. Y si las personas no están viendo a Dios, significa que la iglesia no está cumpliendo su labor.
Que la iglesia no está viviendo para su Señor, sino que la iglesia está esperando que Dios viva para ellos y que Dios los levante, y que Dios los consiente, y que Dios los exalte y que Dios los haga famosos. Pero esa no es la iglesia del Señor. La iglesia, dice Proverbios, es la mujer que en la calle, que en las puertas, su marido es conocido porque habla bien de él, porque lo da a conocer, porque dice, ese es mi amado es mío y yo soy de él. Esa es la iglesia. Y dice aquí, sigamos leyendo, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren, Jesús murió una sola vez por el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Con esa ofrenda fue suficiente. Miremos Hebreos capítulo 10. Acompáñeme allá. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11. Desde el versículo 11 vamos a leer. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacían los sacerdotes? Pues ministrar, cumplir con su labor. ¿Cuál era la labor del sacerdote? Presentar los sacrificios. Las ofrendas que traían los israelitas, ellos lo presentaban delante de Dios. Ellos lo presentaban. Pero dice que esos sacrificios de animales no podían quitar el pecado. Es decir, que ningún sacrificio que usted haga puede quitar el pecado. Tal vez usted ya no sacrifique animales, pero usted quiere hacer sacrificios en su cuerpo. Tal vez usted quiere latigarse, tal vez usted quiere subir a Monserrate de rodillas, tal vez usted quiere tratar de traerle ofrendas y regalos a Dios para que Dios lo trate mejor. No, mire, ningún sacrificio, ninguno puede quitar el pecado. Sigamos leyendo. Versículo 12. Pero Cristo, ¿quién? Mire, aquí está diciendo, ninguno de esos sacrificios puede quitar el pecado, pero Cristo, hay un pero Cristo, sea nuestro Salvador, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Miren, antes cada año realizaban el sacrificio, pero ahora uno solo. Cristo ofreció un solo sacrificio y ese sacrificio fue suficiente para quitar el pecado. Y fue tan excelente el sacrificio que ahora dice que ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios, sentado en el lugar de honor, sentado en el trono en el que el Padre le preparó desde antes de la creación del mundo. Desde allá está gobernando nuestro Dios, nuestro Señor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, ya después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo? Miren, está diciendo que ese sacrificio de Jesús fue suficiente. No hay más. Usted no puede. Mira, es el único que puede quitar los pecados. Es lo único que puede limpiarnos. No hay más. Así que dice que acerquémonos confiadamente. Tenemos el sacrificio perfecto que quita el pecado. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y ahora la sangre del Cordero ha quitado la conciencia que teníamos de pecado. Es decir, que usted y yo ya no nos sentimos acusados por el pecado, porque ya tenemos una vida nueva. Jesús quitó, dice que donde hay remisión de pecados, donde se quitó el pecado, pues ya no hay más conciencia de pecado. Es decir, que usted ya no piensa, ya no se siente culpable, usted se puede acercar a Dios. Pero si usted en esta mañana
siente que no se puede acercar a Dios, se siente culpable, acusado, pues es momento de acercarnos al Señor y confesar nuestros pecados y permitir que su sangre nos limpie de toda maldad. Dice aquí que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Él, a los que se apartaron para el Señor, es el Señor el que nos hace perfectos. Ya Cristo murió por los pecados, ya no puede morir. Si volvamos otra vez a Romanos capítulo 6. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que no reine ¿quién? El pecado. O sea, que el pecado no sea el que gobierne su vida, el que diga lo que debe hacer. Porque si usted permite que el pecado reine en su vida, ¿qué va a suceder? Pues que Él va a ser el rey, Él va a ser el que va a dar las órdenes, Él es el que lo va a obligar, Él es el que lo va a conducir. Si usted permite que el pecado reine. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos. Esta carne, muchos dicen la carne es mala. No, la carne es un instrumento. Y eso lo está diciendo aquí Pablo. Pero de acuerdo a quien reine sobre su vida, de acuerdo a quien esté sentado en este trono, la carne le va a servir. Si el pecado reina en este trono, pues esta carne le va a servir al pecado. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios no nos dio una vida nueva, Dios no nos limpió con su sangre, Dios no quitó nuestras inmundicias, Dios no solamente nos lavó de nuestra maldad para que ahora vivamos y seamos siervos del pecado, porque el pecado ahora es el que gobierna en nosotros, no. Pues también aquí nos está diciendo algo que es importante. Si usted está siendo esclavo del pecado, si usted está cometiendo un pecado y no es libre, ¿sabe por qué es? Porque hay alguien que está sentado en este trono y es el pecado. Hay alguien que está gobernando su vida y entonces usted se está convirtiendo en su esclavo. Juan capítulo 8 dice que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y aquí Pablo está diciendo, no permitan que el pecado reine en su corazón, no deje. La iglesia del Señor, el que reina en la iglesia del Señor no es el pecado. ¿Es quién? Es el Señor, de señores y Rey de reyes. Es Jesús. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en que en sus concupiscencias son en sus deseos, en los deseos del pecado. No todos los deseos del hombre son malos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo? Aquí, que ¿quién es el que usted no debe permitir que el pecado reine? Usted es el que debe presentar. Dice, ni presentéis vuestros cuerpos. Es decir, que si aquí está gobernando Cristo, usted no debe presentar su cuerpo para servir al pecado. Usted no debe. ¿Se acuerda lo que veíamos en Mateo? Que si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, córtalo. No. El que no va a permitir que esto ocurra es usted. Usted es el que tiene que cortar con el pecado. Usted es el que va a decir, no, yo no voy a prestar mi cuerpo para el pecado. Sino está diciendo que usted debe presentar su cuerpo para presentárselo a Dios. Presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntese a Dios, no le presente este cuerpo al pecado, sino preséntele este cuerpo, sus miembros, preséntele sus manos al Señor. Dígale, Señor, que estas manos sean instrumentos de justicia. Que estos pensamientos, mi mente sea instrumento de justicia. Esa es la iglesia del Señor, la que vive en pos, en torno a Él. La que entiende que fue rescatada, fue lavada, fue traída hacia el Señor. Ahora no para que viva de acuerdo al deseo pecaminoso que habita en su cuerpo, sino que ahora ese cuerpo se lo ofrezca a Dios y le sirva a Él. Miren, si usted tiene un Señor en su vida, usted le va a servir a ese Señor. Si su Señor es el pecado, usted va a vivir pecando. Si su Señor es Cristo, usted va a vivir haciendo la voluntad de Dios.
Sigue diciendo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren lo que está diciendo, que no hay excusa, no es que usted diga, no, es que la carne es débil, y es que me tocó, y es que pobrecito de mí, y es que el mundo, no, es que ahí es donde usted recibió usted fue resucitado, yo fui resucitado, por el poder y la gloria de Jesús, de tal manera que ya no viva para el mundo. Por eso dice, preséntese delante de Dios como vivos de entre los muertos. Alrededor va a haber muertos, pero usted debe estar vivo. Por eso en el libro del profeta Isaías dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Usted y yo debemos levantarnos de entre los muertos. Que se note que usted tiene la vida del Señor, que usted fue resucitado. Y esa transformación se nota. Hace unos días el pastor John nos recordaba el testimonio de su esposa, de Paola. Ella en su juventud fue alcohólica. Y ella cuando estaba con el pastor John, pues el pastor lo invitaba a la iglesia y ella decía, no, yo me voy a las fiestas. Pero luego de conocer al Señor y de escuchar su palabra, luego de tener comunión con Dios, dice que al año ella se dio cuenta de que ya había dejado de tomar. Ella ya no tomaba, ya no se había emborrachado. ¿Por qué? ¿Porque la obligaron en la iglesia? No, porque fue libre y su cuerpo ya no fue entregado más para servirle al pecado. Por el contrario, ahora su cuerpo fue entregado para servirle al Señor. ¿Pero quién hizo esa obra? Jesús. Ese es el Señor. Ese es el Dios. O sea que no hay excusa. Usted se acerca al Señor y es imposible que usted no salga transformado. La mujer de flujo de sangre, fría de flujo de sangre, 18 años, 12 años, enferma, 12 años, enferma de flujo de sangre, atravesó una multitud y tocó el manto de Jesús. Inmediatamente fue sanada. Es que la idea no es que usted se acerque a la religión. La idea no es que usted se acerque a una denominación. La iglesia no es que usted busque la cobertura de un hombre. La idea es que usted se encuentre con Jesús, con Cristo. Ahora usted está en Cristo, el que murió. Usted se ha hecho uno con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es que lo que está hablando aquí es que es Cristo, es Cristo. Dios nos entregó a su Hijo para que en Él, en Cristo, ahora vivamos, tengamos una vida nueva. La vida que usted recibió no es mi vida. No es la vida de ningún hombre. Es lo que Cristo le dio. Cristo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta es la vida. Yo he venido para que tengan vida. Y cuando estaba allá en la cruz, Jesús entregó la vida, entregó su vida. No escatimó ni aún su vida, sino que la derramó hasta la última gota de sangre. Para que usted y yo ahora tengamos esa vida. Así que en esta mañana que se quite todo velo que Satanás ha querido colocar ahí y hacerlo sentir que usted es pobrecito y que usted no puede contra el pecado. No, aquí está diciendo no presente, no, tome una decisión radical, tome una decisión definitiva. No presente sus cuerpos para el pecado, ninguno de sus miembros, nada, sino conságrese al Señor, entréguele su vida al Señor, al servicio de Dios. Y en este tiempo de pandemia, pues, yo lo invito a que no mire más alrededor, no mire las cifras, no mire los muertos, no, dígale al Señor, levántese como iglesia del Señor y dígale, Señor, tú me rescataste para vivir para ti, tú me levantaste de entre los muertos, tú quitaste ese yugo que me tenía puesto Satanás para obligarme a pecar, tú lo quebraste para que ahora yo me levante y viva para ti. Señor, yo quiero ser iglesia. Señor, yo quiero anunciar tu palabra. Señor, yo quiero dar esta boca para servirte. ¿Por qué? Dice aquí, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley no sirva? No, la ley es buena, es espiritual, es santa, es pura. Entonces, ¿qué significa que ya no estamos bajo la ley? ¿Se acuerdan los dos propósitos de la ley? Número 1, mostrar la condición del hombre. Pero número 2, manifestar el camino por el cual sea libre. El camino para limpiar esa condición. La solución para esa condición, eso lo muestra la ley. La ley me señala, me acusa, pero me dice, allá está la salida. En él. Juan el Bautista dijo,
Él es el Cordero de mí. El que viene detrás de mí es mayor que yo, es más poderoso que yo. Y ese es el Evangelio. El Evangelio está compuesto de la ley más las palabras de Jesús. La ley que muestra el pecado. La ley que muestra la condición del hombre. Y ante la palabra de Dios nadie puede escapar. Nadie. La ley lo arrincona. Pero también le está mostrando el camino. Le está diciendo, vaya a Él. Vaya a Él. Vaya Jesús. Vaya, corra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso significa que ya no estamos bajo el dedo acusador de la ley, sino que hemos tomado el consejo y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el Hijo de Dios. Así que ahora usted ha tomado ese camino para llegar ¿a dónde? Dice a la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Que cuando abundó el pecado, sobreabundó el amor, en la misericordia. Que cuando usted llega a los pies del Señor Jesús, cuando usted reconoce su pecado y sabe que de Dios solo merece la ira eterna, el juicio y la destrucción, entonces Jesús extiende su mano, sus brazos allá y murió en la cruz y derramó su sangre para que ahora esa sangre sea vertida sobre usted y usted sea limpio. Hebreos capítulo 10 nos dice que las cenizas, Hebreos capítulo 9, las cenizas de la vaca eran rociadas para purificar la carne. Dice, ahora cuanto más la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Usted no le sirve a Dios por el pecado. Pero sepa que la sangre de Jesús ya fue derramada. Y si usted se acercó al Señor, Él ya limpió su conciencia. Así que no hay ninguna excusa para no servirle al Señor. Porque ya no está bajo la ley, bajo el dedo acusador, sino que ahora está bajo ¿qué? El perdón, el amor, la misericordia de Dios. Por eso no presentemos nuestros cuerpos como iglesia para instrumentos. No presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros para el pecado, sino presentemos nuestros miembros para la misericordia, para la verdad. Quiero que por último me acompañe a Juan capítulo 8. Este es un ejemplo de lo que está sucediendo aquí. Juan capítulo 8. Jesús está en el templo. Jesús está allí, está enseñando. Y llegan los fariseos, unos hombres expertos en la ley. Hombres que guiaban al pueblo de acuerdo a la ley de Dios. Y le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Entonces encontramos unos hombres que por la ley creían que eran santos, buenos, puros. Y traen a una mujer pecadora, encontrada en el mismo acto del adulterio. Dios ya había establecido a través de la ley de Moisés qué sucedería con los adúlteros. Pues debían morir. La paga del pecado es la muerte y los adúlteros debían morir. Pero aquí debían morir ¿quién? El hombre y la mujer. Solo le trajeron la mujer. Jesús sigue su enseñanza y ellos le dicen, Señor, ¿qué hacemos? Ya Moisés nos dijo lo que debemos hacer, pero queremos saber tú qué opinas. Jesús no les contesta. Y como insistieron en preguntarle, Jesús le dice, listo. ¿Quieren apedrearla? ¿Quieren cumplir la ley? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí Jesús muestra que todos estamos bajo pecado. Todos. Esa mujer se le notaba más el pecado que a los que traían las piedras para arrojársela. Pero cuando Jesús le dice el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, está mostrando que hay unos a los cuales el pecado no se les nota, pero son culpables. Y estos dos están en pecado. ¿Y qué merecen? Pues que las piedras caigan sobre ellos y morir por ese pecado que habían cometido. Y entonces dice que ellos se sintieron acusados, porque dice Romanos capítulo 3 que todos somos malos, somos pecadores. Y aquí dice que, sigue diciendo aquí en Juan capítulo 8, dice versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces la ley que hizo, acusar al pecado, mostrar el pecado,
Pero Jesús usó la ley para mostrar que la única pecadora no era esa mujer que la encontraron en adulterio, sino que todos tenían pecado, solo que ellos no lo disimulaban muy bien. Y entonces dice que el único que podía condenarla, mire lo que dice, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire lo que hizo. Todos estaban bajo pecado, pero esta mujer llegó a Jesús. Y Jesús podía condenarla, claro. Él no había cometido pecado. Él podía tomar las piedras y arrojárselas. Pero él que le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Él nos está mostrando la misericordia del Señor. Nos está mostrando su gracia. Cuando abundó el pecado que hizo Jesús, pues manifestó su gracia, porque Él tomó ese pecado y luego va a morir por ese pecado en la cruz. Y dice: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer que recibió la gracia de Dios, recibió la libertad del Señor, Jesús no va a estar detrás de ella como un policía mirando si peca o no peca. Él le dio la libertad y le dijo: vete. ¿Ustedes creen? Piense por un momento que esta mujer se volvió a terminar en lo que la interrumpieron, en lo que estaba haciendo. ¿Se volvió a cometer el mismo pecado? ¿O después de ese momento a qué se devolvió? ¿Siguió el consejo de Jesús: vete y no peques más? ¿Qué está diciendo Pablo allá en Romanos 6? Que usted y yo hemos sido muertos con Cristo. Y ahora también Dios nos ha resucitado con Él para vivir una vida con el Señor. Aquí esta mujer era el último día de su vida, el último día que vería a sus familiares, a sus seres queridos. Pero ella volvió. Ella volvió con la libertad. Porque el que podía condenarla no la condenó, sino le dio el perdón. ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo aquí la palabra del Señor? Que se acerque a Jesús. Que ya no viva para el pecado. Vete y no peques más. Que si usted es siervo del pecado, si el pecado está gobernando su vida, hoy tome la decisión de sacarlo del trono. Y permita que Jesús tome el control, que Jesús sea el Señor. Cuando decimos Señor, cuando le decimos a Jesús: tú eres mi Señor, le estamos diciendo: tú me gobiernas, tú eres el que me mandas, tú eres el que estás en autoridad sobre mi vida. Pero, ¿es verdad que Él gobierna? Así que yo lo invito en esta mañana. Si Él gobierna, si Jesús gobierna su vida, es momento de vivir para Él. Dios nos dio una nueva vida no para vivir para nosotros, sino para vivir para el Señor. ¿Quién está reinando en su vida? ¿Quién está gobernando? Y si usted no conoce a Jesús, si usted no puede dejar de pecar, usted se siente atado de pies y manos, su mente, todos los deseos de su cuerpo es hacia el mal, hacia el mal, hacia el pecado, pues es momento de que hoy se rinda ante Jesús y le diga: Señor, aquí estoy. Soy culpable, merezco la muerte, esas piedras, yo no puedo exigir que me trates de una manera diferente. Pero ahora Jesús va a decir: yo no te condeno, vete, levántate, y ahora no peques más, no vivas más para el pecado. Ahora vive para mí. Esa es la invitación en esta mañana, iglesia. Que no vivamos para el pecado. Muertos al pecado, vivos para Dios. Que se note que estamos vivos. Que se note que hemos recibido la vida. Que no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu de temor. No hemos recibido ese espíritu para estar otra vez en esclavitud. No, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Y usted puede leer en Hechos todo lo que hacían los que recibieron el Espíritu de Dios. Así, miren, usted está aquí, escuchando la palabra. Yo estoy aquí predicando la palabra porque alguien decidió vivir para Cristo. Alguien decidió no callar su boca. Alguien decidió que el pecado no reinara más en su corazón, sino que ahora Cristo reinara en su corazón, y comenzó a hacer la obra que el Señor le dijo: vaya por todo el mundo y predique. Enséñenles que yo soy el Señor. Enseñen que están muertos por sus pecados, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Enséñenles que vengan a mí, y en mí van a encontrar la paz y el perdón. Oremos en esta mañana. Padre,
Yo te doy gracias, Señor, porque conforme a tu misericordia y tu verdad, tú nos has dado la vida, Señor. No la merecíamos, Dios. Y así como el pecado entró al mundo por a través de un hombre, a través de Adán, Señor. Y aunque después de Adán todos cometieron unos pecados en su alma, en su carne, Señor, pero no igual al de Adán, pero todos estaban bajo el mismo techo. Todos después de Adán nacemos separados de ti. Pero así como por el pecado de uno vino la maldad y pasó a todos los hombres, así también, Señor, por una sola obediencia de tu Hijo amado vino a todos nosotros la vida. Por la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Es que nosotros no participamos en nada ahí, Señor, sino tu Hijo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Y luego, Señor, cuando Él se ofreció como sacrificio vivo, como olor grato ante ti, y murió por nuestros delitos y pecados, tú lo resucitaste de entre los muertos, aceptando el sacrificio. Él subió como olor fragante y ahora está sentado a la diestra ya en el trono. Y ahora como tu iglesia, Señor, ahora lo que hacemos es acercarnos a ti en nuestra condición. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros andábamos tras los deseos pecaminosos de nuestra mente. Nosotros andábamos, Señor, en la oscuridad, en las tinieblas. Nosotros vivíamos para nosotros mismos y éramos tan descarados que te alegábamos, Señor, y te reclamábamos, Señor, que ¿dónde estabas tú cuando ni siquiera queríamos obedecerte? Pero ahí en esos momentos tú te atravesaste en nuestras vidas y nos diste la vida, esa vida nueva, esa vida eterna. Ahora, Señor, venimos delante de ti, Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos tomaste y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Tú quitaste, Señor, nuestras ropas de pecado, nuestras ropas inmundas, y nos hiciste vestir con un nuevo vestido, Señor. Nos diste un nuevo pensamiento, un nuevo corazón. Ese es el pan. A eso hemos venido delante de ti, Señor. Esa es la obra que tú has hecho con nosotros. Y ahora tu iglesia se identifica contigo en la muerte y en la resurrección. La iglesia ya no vive para ella, la iglesia vive para ti, Jesús. Ayúdanos a entender esta gran verdad, que si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en él? ¿Cómo vamos a seguir pecando? No podemos, porque estaríamos negando la obra, tu obra en nosotros. Padre, no podemos presentar nuestros cuerpos como sirvientes del pecado, Señor. No debemos permitir que el pecado reine en nuestro corazón. Señor, hoy, Padre, como tu iglesia, te pedimos, quita ese rey de nuestras vidas, Señor. Quita ese rey, siéntate aquí, Señor. Porque de acuerdo al que esté sentado aquí gobernando nuestras vidas, así vamos a vivir, a ese vamos a servir. Y tú no dejaste tu iglesia en la tierra para que sirviera al pecado, sino que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Hoy queremos vivir para ti. Toma el control de esta vida. Toma el control, Señor. Toma el control. Reina sobre nosotros. Por eso nos enseñaste a pedir en el Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Y hoy con mi iglesia clamamos a ti. Venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino. Yo no quiero ser gobernado por Satanás. Yo no quiero ser gobernado por los demonios. Yo no quiero que este cuerpo le sirva al pecado, a la inmundicia. Yo quiero, Señor, que vengas tú y gobiérname, Jesús. Gobierna mi vida, gobierna mi vida. Gobierna mis pensamientos, gobierna mis palabras, gobierna mis emociones, Jesús. Gobierna este cuerpo, Señor, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga aquí en esta tierra. Hágase tu voluntad aquí, Señor. En esta mañana te lo pedimos, Señor. Gobiérnanos, Jesús, gobiérnanos. Venga tu reino, Señor. Hoy doblegamos nuestra cerviz. Hoy nos arrodillamos ante ti, Señor. Si tú eres nuestro Rey, te serviremos. Pero no podemos presentar nuestros cuerpos como miembros del pecado. No podemos, porque ese no eres tú.
Tú no eres ese Señor y ese Rey malo. Tú eres el Dios eterno, el Dios que nos dio la vida, Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Y Padre, que todos aquellos que nos acompañan por primera vez, que todos aquellos que han escuchado tu palabra y están presos, Señor, están cautivos por el pecado, están cautivos, Señor, y el rey de ellos es el pecado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que ellos se acerquen a ti. Y tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que ellos reciban la libertad y que reciban la nueva vida, Señor, que resuciten para ti. Padre, que todos aquellos que están en la congregación, todos aquellos que te escuchen, pero que aún no han tomado la decisión de dar testimonio público de quién eres tú, Señor, que ahora lo puedan hacer, Padre Celestial. Poderoso Señor, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia. Ahora, hermanos, quiero invitarles a que participemos de la cena del Señor. Y ahí, teniendo esa comunión con el Señor, vamos a hacer como el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Y dice el apóstol Pablo que él está haciendo lo mismo que el Señor Jesús le enseñó. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Antes de participar del pan y de la copa, piense en la comunión con Dios. Piense que aquí usted le está diciendo: Señor, yo estaba hambriento, yo estaba desnudo en el mundo, yo estaba apartado de ti, pero tú enviaste el pan de vida, que hoy yo he participado de ese pan, que ahora tengo comunión contigo, ya no tengo hambre y sed, ahora yo soy uno contigo, Jesús, ahora vivo para ti, Señor, y por eso participamos de este pan, porque tú nos has hecho uno solo contigo, Señor. Y dice que tomó el pan y lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome ahora el pan en su mano y dígale: Señor, gracias. Porque al participar de este pan yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en ti, en tu obra. Yo no hice nada, Señor. Yo lo único que puedo hacer es arrodillarme delante de ti y darte gracias, Padre eterno, porque enviaste a tu Hijo, y tu Hijo ahora vive, Señor. Tú me entregaste como el Cordero, y Él fue el que murió, y ahora yo puedo participar de ese Cordero y mi vida ser una contigo. Gracias, Señor. Participemos del pan. Dice versículo 25: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, Señor, participamos de la copa. Esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, Señor. Y como tú nos enseñaste a través de la palabra, cada año cuando se ofrecía el animal y se derramaba la sangre del animal, esto no podía quitar el pecado. Pero tú, Jesús, con una sola ofrenda, una sola vez hiciste perfectos a los santificados. Y este es el nuevo pacto, que ahora no está en la sangre de los animales, no está en la sangre de los hombres, porque fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y esta sangre preciosa, dice tu palabra, que ahora nos hace pertenecer al nuevo pacto. Y el nuevo pacto es que tú tomarás tus palabras y las escribirás en nuestra mente y en nuestro corazón. Quitarás ese corazón de piedra, ese corazón duro, y nos darás un corazón de carne. Y no solo esto, sino que también ahora seamos morada de tu Santo Espíritu, Señor.
Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esa obra maravillosa. Gracias porque al participar de la copa estamos reconociendo que solamente la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados y que ahora tenemos comunión contigo y te podemos servir, no porque un hombre nos lo diga, sino por la obra que Jesús hizo en la cruz, por la obra que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Así que participamos también de la copa del Señor. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por esa misericordia y ese amor inagotable. Gracias por permitirnos participar de la mesa. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Ahora quiero pedirle el favor al ministro de culto que termine este servicio con la oración del Padre Nuestro. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa palabra que hoy trae a nuestras vidas, porque Él nos recuerda que nosotros no debemos vivir ¿qué? Para la carne, sino por el contrario, vivir como sacrificios vivos, recordando que el Señor es el que nos perdonó nuestros pecados y ahora podemos vivir para Él. Les invito entonces que oremos la oración que el Señor nos enseñó y recuerden que esta oración, para las personas que quizás no lo sepan, está en la Biblia en Mateo 6 a partir del versículo 9. Vamos a orar entonces como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, espero entonces que esta semana tengan una bendecida semana, que el Señor nos bendiga y que vivamos por esa palabra. Saludes a todos, un abrazo, les queremos mucho. Adiós.